Buenos días, queridos estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Hoy día, jueves 24 de septiembre del año 2020, les doy la bienvenida al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante de este bimestre. Quizá el tema más difícil, quizá el tema que requiere de mayor concentración. Ese tema lo vamos a deducir después de esta primera diapositiva. La indicación superior decía, crea oraciones compuestas subordinadas. Colorea. Bueno, yo ya me adelanté para ganar unos segundos, unos minutos. Aquí, en la primera parte, estos enunciados que estaban en rectángulos y en elipses, estaban todos de un solo color. De color negro estaban escritos todos. Pero ya yo me adelanté ya me adelanté. Entonces ya he coloreado los enunciados para que los de mismo color formen oraciones compuestas subordinadas. Hasta estos momentos tú ya debes saber, debes tener una base, ¿qué es una oración compuesta? Una oración compuesta es aquella que presenta dos o más proposiciones y que cada proposición tiene su verbo conjugado. Eso ya tú lo sabes, eso ya lo sabemos todos. Entonces, una oración compuesta es aquella que presenta dos o más proposiciones y que cada proposición tiene su verbo conjugado. Entonces, conclusión, ya tú sabes que una oración compuesta tiene más de dos verbos o tiene dos verbos a más verbos. Bien, ahora, ¿qué cosa será una oración compuesta subordinada? Ya hemos trabajado anteriormente oración compuesta por yuxtaposición, ¿te recuerdas? Hemos trabajado también oración compuesta por coordinación, pero faltaba una, la oración compuesta por subordinación. El día de hoy vamos a hablar de la oración compuesta por subordinación, pero déjame decirte que hay tres clases de subordinadas, tres clases. Hoy día solamente hablaremos de una de ellas. Eso significa que habrán dos clases más de subordinadas. ¿Ya? Por eso decía de que este tema es un poco complejo, pero no imposible de aprender y de dominar. Bien, las oraciones pintadas de color verde. Las noticias fueron redactadas por quienes realizaron la investigación del caso. Esa es la primera oración compuesta subordinada. ¿Por qué digo que es subordinada? ¿Qué es subordinada? ¿Qué es subordinado? Yo, por ejemplo, soy un subordinado. Soy un subordinado porque yo obedezco las órdenes de mis jefes, obedezco las órdenes de mis superiores. Si ellos me dicen, oye, profesor Elvis, hasta acá nada más, yo hasta acá nada más laboro, trabajo. Ustedes también son subordinados en sus casas. ¿De quiénes? De sus padres. Sí, ustedes son subordinados también. Entonces, ¿quién es un subordinado? Alguien que obedece las órdenes de otro o alguien que depende de otro. En este caso, las proposiciones que yo te voy a presentar, una de esas proposiciones va a ser llamada una proposición principal, alguien que no dependa de nadie. En cambio, la otra proposición va a ser una proposición subordinada, quiere decir una proposición que depende de esa proposición principal. ¿Qué hubiera pasado si en este primer caso, en la número 1, fueron redactadas las noticias fueron redactadas? ¿Qué hubiera pasado si esto yo lo borro y solamente quedara por quienes realizaron la investigación del caso? No se entendería, no tendría sentido, razón de ser. Entonces, por eso que estamos hablando hoy día de oraciones compuestas subordinadas, porque son aquellas que van a depender, una de sus proposiciones va a depender de otra. Las que yo he colocado dentro del paréntesis son proposiciones subordinadas, joven. Las que están dentro de los paréntesis. Entonces, tenemos la segunda oración, las que están pintadas de color guinda. El profesor manifestó que existen más posibilidades. Esa es la segunda oración. Aquí está. Y he encerrado en paréntesis que existen más posibilidades, porque por sí solo no tiene sentido.
Siguiente, las que están pintadas de amarillo. Quien quiera trabajar aquí debe presentar todos los requisitos. Ahí está. Esa es la tercera oración compuesta subordinada. He encerrado quien quiera trabajar aquí, porque si estuviera esto solo, no tendría sentido. Por eso lo he colocado en el paréntesis. No tiene sentido por sí solo. Y por último, las que están pintadas de negro. La comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar. Y he colocado dentro del paréntesis a quienes llegaron para ayudar. Esto, si estuviera solo, no tendría sentido. Tú dirías, a quienes llegaron para ayudar, ¿ya qué cosa? ¿Te das cuenta? No se entiende. Entonces, ahora, las que quedan fuera de los paréntesis, las proposiciones que quedan fuera de los paréntesis, estas proposiciones sí se entienden por sí solos. Fíjate. Las noticias fueron redactadas, se entiende. El profesor manifestó, se entiende. Debe presentar todos los requisitos, se entiende. La comunidad otorgó una distinción, se entiende. Las proposiciones subordinadas pueden ser reemplazadas por un sustantivo. Ahora, decía, ¿quiénes son las proposiciones subordinadas? Los que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo sustituir por quienes realizaron la investigación del caso? Tengo que reemplazarlo por una sola palabra que cumpla función de sustantivo. ¿Qué sería? Las noticias fueron redactadas por ellos. El profesor manifestó eso, aquello. Él o ella debe presentar todos los requisitos. La comunidad otorgó una distinción a ellos. Todo lo que yo he reemplazado cumpliendo en esa estructura un sustantivo. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de una de las clases de las oraciones compuestas subordinadas. Hoy día hablaremos de la oración compuesta por subordinación sustantiva. ¿Qué cosa es una oración compuesta por subordinación sustantiva? Dice, son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Eso ya tú lo sabes. Eso viene desde que trabajamos oración compuesta. La oración compuesta es aquella que tiene dos o más proposiciones. Aquí también tiene dos o más proposiciones. También debes recordar que cada proposición tiene su verbo conjugado. Eso también ya lo sabías. Acá seguirá manteniéndose esa característica. Siguiente. Existe o existen proposiciones subordinadas. Ya te dije el significado de subordinada. Subordinada significa que depende de alguien. Ahora, en este caso, la proposición subordinada depende de la proposición principal. Siguiente. Las proposiciones subordinadas cumplen las funciones de un sustantivo. Y por último, la proposición subordinada generalmente va encabezada por un nexo subordinado. ¿Y quiénes son estos nexos? ¿Cuáles son estos nexos que van a encabezar o van a empezar las proposiciones subordinadas? ¿Quién, quiénes, el que, la que, los que, las que, lo que, a quién, a quiénes, por quiénes, de qué, etcétera? Estos son los nexos que van a encabezar a la proposición subordinada. Un ejemplo para demostrar. Punto 2, demostración. Recibirán el bono universal quienes sean de escasos recursos. ¿Cuál es la proposición que tiene sentido completo? A la que vamos a llamar proposición principal. Recibirán el bono universal. Eso se entiende, eso se comprende, eso se entiende. Recibirán el bono universal. ¿Quiénes? Ellos. Ellos recibirán el bono universal. ¿Se entiende? Ahora, la proposición que no se entiende sería quienes sean de escasos recursos. Comprobamos. Borra de tu mente, recibirán el bono universal. ¿Qué cosa quedaría? Quienes sean de escasos recursos. Yo te pregunto a ti, quienes sean de escasos recursos, ¿se entenderá por sí solo? No, no se entiende por sí solo. No se entiende.
Entonces, eso es la proposición subordinada. Ahora, será sustantiva porque todo eso tiene que reemplazarse por alguien que cumpla función de sustantivo. Y yo puedo decir ellos. Todo eso, quienes sean de escasos de recursos, yo puedo reemplazarlo por ellos. Entonces, ¿se entiende o no se entiende? A ver, lee. Recibirán el bono universal ellos. ¿Se entiende? Ahora, ellos es un pronombre, pero ese pronombre cumple función de sustantivo y a la vez cumple función de sujeto. Porque si yo digo en una oración, yo juego PlayStation 5, ¿cuál es el sujeto en esa oración? Yo. Por lo tanto, el yo, que es un pronombre, está cumpliendo función de sujeto. Lo mismo pasa aquí. Ellos cumplen función de sujeto. Pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva, porque tengo que mostrarte las funciones, es decir, los tipos. Dentro de esta sustantiva existen 7 tipos, 7 funciones. Mi conexión está inestable. ¿Me escuchas bien? Jesús, ¿me escuchas bien? Sí, yo sí. Excelente, muy bien. 1. Proposición subordinada sustantiva de sujeto. Se le reconoce con la pregunta ¿qué? O si no, ¿quién o quiénes? Al verbo principal de la oración. La proposición subordinada puede ir encabezada por el pronombre relativo qué, quién, quiénes, el que, la que, los que y las que. Ejemplo, quienes tengan su DNI a la mano pueden continuar con su viaje. Vamos a suponer que esa es la oración que yo te planteo. Y te digo, oye, reconóceme cuál es la proposición subordinada, dime si es sustantiva, qué función cumple. Entonces tú tienes que leer, quienes tengan su DNI a la mano pueden continuar con su viaje. Entonces te pones a pensar y dices, ¿cuál de estas dos proposiciones será la principal? La principal es, pueden continuar con su viaje. ¿Quiénes? Ellos, ustedes. Entonces, ¿cuál es la proposición subordinada? Quienes tengan su DNI a la mano. De esa forma yo puedo obtener ya dónde colocar los paréntesis. Pero si no quieres hacer eso, tienes que aplicar esta pregunta. Esta pregunta es vital. ¿Qué o quién? En este caso, tú tienes que preguntarle esto al verbo principal. El verbo principal es pueden continuar. Entonces tú harás la pregunta, ¿quiénes pueden continuar con su viaje? Respóndete, respóndete. ¿Quiénes? Quienes tengan su DNI a la mano. Esta es la proposición subordinada. Mira, tienes 3 maneras de reconocer a la proposición subordinada. ¿Me estás entendiendo? 3 maneras de reconocer a la proposición subordinada. La primera, que leas la oración y que te des cuenta quién es la proposición principal. Y para eso borras una parte, borras la otra parte y así compruebas quién es la proposición principal y quién es la proposición subordinada. Si no quieres hacer eso, aplica esta pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué o quién o quiénes? ¿A quién? Al verbo principal. Esta es la segunda forma, aplicando esa pregunta. ¿Quiénes pueden continuar con su viaje? Y la respuesta será quienes tengan su DNI a la mano. Y la tercera forma, joven señorita, es que tú reconozcas quién encabeza a la proposición principal. Quiere decir, a la proposición subordinada. Quiere decir, ¿cuál de estos nexos está presente? Dime tú, ¿quién de estos nexos está presente en la proposición subordinada? ¿Quién de estos nexos? El quiénes. Fíjate, acá está el quiénes. Entonces, automáticamente, cuando tú veas el quiénes, o veas un quién, o veas un qué, o veas el que, o veas la que, o veas los que, o las que, ya tú sabrás automáticamente que es de sujeto. Entonces, tres maneras de reconocer una proposición subordinada sustantiva. De sujeto. Están apagándome las cámaras. Yo no sé si me están atendiendo esos alumnos. ¿Ya? Están observados. ¿Ah? Siguiente. Siguiente. 2. Proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Se le reconoce con la pregunta ¿qué es lo que? Al verbo principal de la oración. La proposición subordinada podría ser reemplazada con lo, la, esto, eso. Y va encabezada con el pronombre que. Ejemplo, nuestro abuelo dijo que no peleemos más por las cosas materiales.
Tres maneras de reconocer. La primera, que leas la oración y que tú mismo por sí solo te des cuenta cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. La proposición principal será aquella que se entiende por sí sola. Nuestro abuelo dijo, se entiende por sí solo. ¿Quién? Nuestro abuelo. ¿Quién dijo? Nuestro abuelo. Eso se entiende. Nuestro abuelo expresó, nuestro abuelo lloró, nuestro abuelo gritó, se entiende. Ahora, borro eso de mi mente y solamente leo lo que queda. Que no peleemos más por las cosas materiales. ¿Se entenderá? A ver, repito. Que no peleemos más por las cosas materiales. Ya, ¿qué cosa? No se entiende. Eso que no se entiende depende entonces de la otra proposición. Por eso que va dentro de paréntesis. Ya, esa es una forma de reconocer la proposición subordinada. La segunda forma, haz la pregunta. La pregunta aquí, para que tú me digas que es de objeto directo, tú tienes que preguntarte qué es lo que más el verbo. Pregunta, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo nuestro abuelo? Y responde ahora, ¿qué cosa será? Que no peleemos más por las cosas materiales. Esto de aquí es una proposición subordinada de objeto directo, porque ha respondido a esta pregunta. Ahora, tercera forma de reconocer. ¿Quién encabeza a la proposición subordinada? Fíjate, ¿quién lo tiene que encabezar a una proposición subordinada de objeto directo? ¿Quién lo encabeza? El qué. El qué. Profe, pero al sujeto también le puede encabezar un qué. Le puede encabezar un qué. ¿Cómo? A ver, ¿cómo yo determino si este es de sujeto y el otro es de objeto directo? Fácil, pues. Aquí en esta oración sí hay un sujeto. ¿Se está hablando de quién? De nuestro abuelo. Él es el sujeto. Entonces ya no puede ser este que, ya no puede ser sujeto otra vez. Entonces será objeto directo. En cambio aquí no había sujeto. Aquí no hay sujeto. El sujeto está tácito. Tácito. Entonces recién hemos hallado con ellos el sujeto. Entonces ahora vamos a continuar aquí. Bien, ya una vez que determines de cualquiera de las tres formas vas a hallar la proposición subordinada sustantiva, tú me vas a decir de qué tipo es. Si responde a esta pregunta será entonces de objeto directo. Aquí está, le he puesto su nombre aquí abajo. Ahora, ¿cómo compruebas que es de objeto directo? Uno, por la pregunta que has aplicado. Dos, porque todo eso lo puedes reemplazar por cualquiera de estos pronombres. Reemplázalo. Mírame. Nuestro abuelo dijo eso. Todo esto puede ser reemplazado por eso. Entonces, si es reemplazado por eso, o si no por esto, o si no por la o por lo, entonces es un objeto directo. Pues. Ya está de más decirte que cada proposición arriba tienes que colocarle su nombre. Proposición principal, proposición subordinada. En la parte de abajo tienes que colocarle su verbo. Verbo principal, verbo subordinado. Bueno, en este caso el verbo se ha corrido. Este verbo es más acá, va más acá. Acá donde está peleemos, ahí va verbo subordinado. Siguiente función número 3, función de objeto indirecto. Se le reconoce con la pregunta a quién o a quiénes, o si no, para quién o para quiénes, más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. ¿Te recuerdas que esa pregunta era la que te hacías para hallar el objeto indirecto en una oración simple? Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Siguiente, la proposición subordinada puede ser reemplazada por el pronombre le o les y va encabezada por quién o por a quién o por a quiénes. Primera forma, lees el enunciado. Determinas, a ver, borro esto, ¿cuál es la proposición principal? Determinas quién es la proposición principal. Entonces aquí es obsequiaron. Obsequiaron canastas navideñas. Eso sí se entiende. Obsequiaron canastas navideñas. ¿Quiénes? Ellos. Eso se entiende. Ahora, ¿qué cosa no se entendería? A quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Eso no se entendería por sí solo. Esa es la primera forma. La segunda forma, aplica la pregunta. ¿A quiénes obsequiaron canastas navideñas? Responde. A quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Eso que has respondido va entre paréntesis. Es la proposición subordinada. Tercera forma. Fíjate, ¿dónde está esta forma a quién o a quiénes? ¿Está presente a quién o a quiénes o no? Sí, acá dice a quiénes. Ah, ya. Cuando ya veas presente la forma a quiénes, es de objeto indirecto esa función. Automáticamente es de objeto indirecto.
Tienes tres formas entonces para reconocer la proposición subordinada. Ahora, dice acá que esa proposición subordinada puede ser reemplazada por un pronombre. El pronombre es les. A ver, vamos a comprobar. Lee, pues. Les obsequiaron canastas navideñas. Se entiende. Solamente que ese les correría a leerse antes del verbo. Iría adelante. Y sí tiene sentido, se entiende. 4. Proposición subordinada sustantiva de aposición. ¿Te recuerdas qué cosa era la aposición? Era aquello que iba entre comas y que hablaba o describía al núcleo del sujeto. Si yo decía, por ejemplo, Elvis, coma, el más chancón, coma, ganó la beca, vamos a suponer. El más chancón es una aposición. Ya, pero acá, como estamos en oraciones compuestas, esa aposición debe tener un verbo dentro de su estructura. Debe tener un verbo. ¿Ya? Acá, si yo digo Elvis, el más chancón, ganó un concurso, eso no sería oración compuesta porque esa oración solamente tiene un verbo, ganó, nada más. Eso no es oración compuesta. Recuerda que oración compuesta tiene mínimo dos verbos. Eso sí está presente en todo, porque estamos hablando de oración compuesta. Entonces, la primera forma es que tú reconozcas sabiendo qué cosa es una aposición. Dice, la proposición subordinada es la explicación del núcleo del sujeto, de la proposición principal, siempre va entre comas. Acá es facilito. Vas a reconocer facilito la oración de compuesta subordinada sustantiva de aposición cuando veas que algo está entre comas. La proposición subordinada va encabezada por el que, la que, los que o las que. Ah, facilito, más fácil todavía, pues. Está encabezado por estos de acá. A ver, fíjate. Solo nosotros, los que vivimos en este país, sabemos de maravillas y exquisiteces. Ahí está. Ahí está. Esto está bien. Esto está bien. Entonces, mira, fíjate lo que está en comas. Yo te pregunto, ¿a quién hace referencia por los que vivimos en este país? ¿Quiénes somos los que vivimos en este país? Solo nosotros. Todo esto hace referencia a nosotros. Entonces, esto es una aposición. Pero para que sea compuesta, yo debo comprobar que dentro de estas comas, dentro de estos paréntesis, tiene que haber un verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo? Vivimos. Ahí entonces sí es, pues. Porque fuera de él también hay un verbo. Sabemos. Este es el verbo principal. Borra esto de tu mente, lo que está en el paréntesis. Borra eso de tu mente. Date cuenta. Solo nosotros sabemos de maravillas y exquisiteces. Es una oración simple. Tiene su verbo conjugado, por lo tanto tiene sentido completo. Ahora, lo que está dentro del paréntesis por sí solo no tiene sentido. Borra lo demás de tu mente. Solamente quédate y lee lo que queda. Los que vivimos en este país. Ya, los que vivimos en este país, ¿qué? No tiene sentido, te das cuenta. Por eso que es una proposición subordinada. Va en paréntesis. También me di cuenta por las comas. ¿Listo? Y también me di cuenta que esta proposición siempre empieza por el que, la que, los que y las que. Este de acá empieza por los que. Empieza por los que. Entonces, hay tres maneras para que tú te des cuenta cuándo es de aposición. 5. La de atributo. La proposición subordinada es un complemento necesario del verbo principal, que debe ser copulativo. ¿Tú te recuerdas de los verbos copulativos? Tienes que recordarte. Ya tú tienes que saber qué es un verbo copulativo. Si tú no sabes qué cosa es un verbo copulativo, estás en pecado. Tienes que confesarte, ¿ya? Estás en pecado. Hemos hecho la clase de verbos. ¿Cuántas veces hemos hecho esa clase de verbos? El verbo copulativo es aquel verbo que por sí solo no se entiende. Por ejemplo, Elvis es. No se entiende. No se entiende, Elvis es. Ese es necesita un complemento obligatorio. Ya, déjame decirte que aquí, en esta de atributo, el verbo principal es un verbo copulativo. Y ese verbo copulativo me obliga a poner un complemento para que recién tenga sentido la oración compuesta. Fíjate el ejemplo. La discriminación es. La discriminación es. Hasta ahí no tiene sentido. Ese es un verbo copulativo, proviene de ser. Recuérdate, ¿quiénes eran los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros verbos. Entonces, aquí
Esta es la proposición principal hasta el verbo copulativo. Hasta el verbo copulativo. Y todo esto, lo demás, si te das cuenta, es un complemento que ha ayudado a que esto se entienda. Todo esto es un complemento obligatorio, porque este verbo exige ese complemento. Ahora, de esa forma te puedes dar cuenta. Otra forma, acá no vas a aplicar pregunta, acá no se puede aplicar pregunta. Pero fíjate, ¿quién empieza o cómo empieza una proposición subordinada sustantiva de atributo? Empieza por un el que, comienza también por un la que, o si no por un lo que. Este de acá comienza por un lo que, comienza con un lo que, fíjate. Entonces, así también puedes hallar la proposición subordinada de atributo. Y puedes reemplazar mentalmente también, eso sí puedes reemplazarlo por lo ansiado. La discriminación es lo ansiado. Entonces, todo esto, después de un verbo copulativo, esa es función de atributo. Pasamos a la penúltima, la de agente. Está presente en oraciones en las que el verbo de la proposición principal se encuentra en voz pasiva. Se reconoce con la pregunta ¿por quién o por quiénes? Al verbo principal. La proposición subordinada va encabezada por quién o si no por quiénes. Ejemplo, el ladrón fue capturado por quien seguía sus pasos diligentemente. Dime tú, dime tú. ¿Cómo puedes hallar la proposición subordinada acá? De tres maneras. La primera, lee todo el enunciado y date cuenta quién sí se entiende y quién no. El ladrón fue capturado, se entiende. Esa es una proposición principal. Lo que no tendría sentido sería por quien seguía sus pasos diligentemente, ya, por quien seguía sus pasos diligentemente, ¿qué? No se entiende. Entonces, por eso voy a poner los paréntesis ya. ¿No quieres hallar por esa forma? Entonces aplica la pregunta, ¿por quiénes? ¿Por quiénes o por quién fue capturado el ladrón? Por quien seguía sus pasos diligentemente. Ah, ya ves, te respondiste a esa pregunta, entonces será de agente. Otra forma para reconocer esta proposición de agente es cómo empieza. Estas empiezan siempre por quién o si no por quiénes. Esta de acá comienza por quién. Agente, entonces. Pasamos a la última. Pasamos a la última. Proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. Se reconoce con la pregunta ¿de qué? Al verbo principal. O si no, ¿en qué? O ¿de qué? A ver, preguntas como ¿de qué o en qué? O si no, ¿de quién o de quién o en quién? Esas cuatro preguntas puedes hacerte. Acá solamente he colocado una. Al verbo principal. La proposición subordinada inicia siempre con una preposición. Fíjate, empieza con una preposición. La preposición de o la preposición en. Siempre está encabezada por eso, por cualquiera de estos dos. Por eso se llama complemento preposicional, es decir, comienza con una preposición. Ejemplos. Estamos felices de que hayas ingresado a la San Marcos. Estamos felices, se entiende. Si yo digo, estamos felices, se entiende. Nosotros estamos felices, se entiende. Pero si tú dices solamente de que hayas ingresado a la San Marcos, ya, de que haya ingresado a la San Marcos, ¿qué? No tendría sentido. Esa es una forma de reconocer la de complemento preposicional. Pongo los paréntesis. ¿No quieres hacer eso? Haz la pregunta. La pregunta sería, ¿de qué? ¿De qué estamos felices? Respóndete, ¿de qué estamos felices? De que hayas ingresado a la San Marcos. ¿Te has respondido? Esa respuesta va en paréntesis, porque es la proposición subordinada. Cada proposición tiene su verbo. El verbo en la proposición principal será estamos. El verbo en la proposición subordinada será hayas ingresado. Ahora, todo eso, toda esa proposición subordinada preposicional puede ser reemplazado por de eso. Estamos felices de eso. ¿Te das cuenta? Y de eso empieza por una preposición que es de. Recuerda que las proposiciones subordinadas de complemento preposicional comienzan con de o comienzan con en. ¿De qué o si no, en qué? Así siempre va a comenzar. Jóvenes, ¿han entendido lo que he explicado?
¿Se ha entendido lo que he explicado? ¿Sí? A ver, si se ha entendido lo que he explicado, díganme, 1. Indica en el paréntesis, bueno, en este espacio, la función que cumple la proposición subordinada sustantiva resaltada. Mira, aquí yo ya te ayudé a reconocer la proposición subordinada sustantiva. Ya te ayudé, ya, está pintado de verde. Solamente tú me vas a decir qué función es. La primera, ella es la que tanto esperé. ¿Qué función será? Atributo. Excelente. Atributo. Es atributo. Porque si yo digo ella es, no tiene sentido. Me doy cuenta además que es un verbo copulativo. Necesita de un complemento. Ajá, necesito un complemento. Entonces, ese complemento es lo que yo he agregado como proposición subordinada. Por eso que es atributo. Entonces, aquí van a poner ustedes atributo. Siguiente. Jesús dijo que se amen los unos a los otros. ¿Qué función será? ¿Qué función será? Objeto directo. Excelente. Esa es de objeto directo, porque se ha respondido a la pregunta, ¿qué es lo que? Pregúntate, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que se amen los unos a los otros. Esa es de objeto directo. Jóvenes, la tercera. Está fácil, ¿ah? La tercera es regalado. Si ese está en tu examen, ya sabes. Aposición. Aposición. Esa es de aposición. Miguel Grau, el que luchó en el combate de Angamos, fue un mártir de la patria. Ese, el que luchó en el combate de Angamos, hace referencia a Miguel Grau. Por lo tanto, esa es de aposición. Siguiente, la niña fue cargada en hombros por quienes la reconocían como santidad. ¿De qué será? Agente. Excelente, de agente. Esa es de agente. Responde a la pregunta ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Al verbo principal. ¿Por quiénes fue cargada en hombros la niña? Y la respuesta es lo que está de verde. Siguiente, quien te quiere de verdad no te dice mentiras. Quien te quiere de verdad no te dice mentiras. ¿De qué? Sujeto. Muy bien, de sujeto, porque te has preguntado ¿quién no dice mentiras? ¿O quién no te dice mentiras? Respóndete. Quien te quiere de verdad, de sujeto. Mis padres están seguros de que mi hermano triunfará. ¿De qué será eso? Complemento preposicional. Excelente, de complemento preposicional, jóvenes. Y la última, ¿de qué será la última? ¿De qué será la última? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Muy bien, excelente, maravilloso. Jóvenes, ingresen 11 en punto. Estoy evaluando puntualidad, ¿eh? 11 en punto. Vuelven a ingresar 11 en punto. Muchas gracias. Veo que sí se ha entendido lo que he explicado. Vamos a continuar con más ejercicios a las 11 en punto.